Bienvenidos a Una Mirada al Mundo, soy Azucena Liévano. Cifras que preocupan. Según el más reciente informe de las Naciones Unidas y el Banco Interamericano de Desarrollo, en América Latina un tercio de los alimentos se desperdician. Las 127 millones de toneladas que se pierden estarían impactando la economía, el medio ambiente y la salud de manera contundente. Los impactantes números contrastan, sin embargo, con las altas cifras de desnutrición a nivel mundial. Ambos temas son noticia en el Día Mundial de la Alimentación. ¿Por qué se da tanto el desperdicio de alimentos en el mundo? ¿Qué consecuencias conlleva esto para la economía y el medio ambiente en Colombia y en América Latina? ¿Qué hacer ante este panorama? Para responder a estas y otras preguntas, nos acompaña Victoria Jinja, directora adjunta del Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas en Colombia, y Michela Espinosa, especialista senior en alimentación y lucha contra la malnutrición en FAO Colombia. Bienvenidas las dos a Una Mirada al Mundo esta noche. Gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación y es un honor para nosotras, por tanto, estar a participar de este conversatorio precisamente cuando se conmemora el Día Mundial de Alimentación. Bueno, Victoria, y antes de empezar con el análisis de todo este tema, pues por supuesto que preocupa en el mundo, ¿qué es el desperdicio de alimentos? Bueno, cuando estamos hablando de desperdicio de alimentos, estamos hablando de alimentos que são consumíveis. Hablamos geralmente de desperdício e pensamos que é basura. Estamos falando de alimentos que são consumíveis, têm um valor nutricional, pero por critérios que temos, por questões culturais ou da forma como socializamos. Portanto, se vemos, por exemplo, algum alimento que tenha uma madurez forte, lo botamos. Pero é um alimento que tem um valor. E os desperdícios têm uma elevada taxa em termos de verduras, em termos de frutas. Para dar um exemplo, a fruta, muitas das vezes, la pelamos e deixamos solo a polpa, pero la podemos aproveitar. Lo mesmo também se passa com a verdura. Portanto, quando falamos de desperdício, estamos falando de alimentos que têm valor nutricional, pero que são rejeitados. Ese tipo de alimentos de los que usted habla, ¿qué incluye? Digamos, los procesados o solo los alimentos como la fruta, las verduras. Estamos falando fundamentalmente de frutas e verduras, que é o que tem maiores taxas de desperdício. Pero também inclui outros alimentos, que, por exemplo, se estamos falando de alimentos processados, por exemplo, há alimentos que têm uma fecha de vencimento, não? Pero que todavia podem ser consumidos. Então, a prática seria que, bueno, se aquilo que compramos, vamos consumindo aquilo que tem uma fecha de vencimento mais próxima, para evitar, na verdade, esses desperdícios. Michela, también bienvenida esta noche a Una Mirada al Mundo. Pues esas cifras de las que hablamos ahora son preocupantes. ¿Qué significa para el mundo este desperdicio de alimentos que se está dando en este momento? Usted bien lo decía al comienzo, y es una tercera parte de todos los alimentos que se producen destinados para consumo humano se están perdiendo, entre pérdidas y desperdicios. Tenemos que diferenciar que desperdicio es lo que se da desde la etapa de comercialización y el consumidor. Y la pérdida es desde cuando se cosecha hasta antes o hasta llegar a la etapa de comercialización. Entonces, decir que la tercera parte, ese 1.300 millones de toneladas que se pierden a nivel anual, permitirían alimentar a más de las 821 millones de personas que en este momento están sufriendo hambre, pues se convierte no solamente en una de las estrategias principales para combatir la inseguridad alimentaria y nutricional, sino que tiene toda serie de reflexiones y de costos, no solamente social, económico, ambiental, que de verdad nos pone como en la agenda para reflexionar y generar acciones al respecto. Sí, bueno, ya vamos a hablar un poco de esas consecuencias. ¿Cómo se puede medir el desperdicio de alimentos? Pues ese es el tema que estamos hablando ahora.
Pero también, según cifras oficiales, cada año se pierden en Latinoamérica cerca de 127 millones de toneladas de alimentos. Es decir, que el 33% del total de alimentos que se producen no están siendo aprovechados. Los cálculos indican que, según lo desperdiciado, cada persona estaría botando 220 kilos de alimentos al año, una pérdida que también impacta en lo económico, pues las pérdidas serían hasta de 97 mil millones de dólares anuales. Unas cifras realmente pues aterradoras frente al panorama que vive el mundo de pobreza y de hambre. Pero ¿por qué ese desperdicio a esta escala a nivel mundial? ¿Cuáles son las consecuencias de ese desperdicio? Para hablar con un poco más de clareza, portanto, hay problemas de desperdicios, como dice mi colega, que empieza en la propia cadena, ¿no? La cadena de producción. De producción. Às vezes, por causas indiretas, se temos problemas com o clima, o impacto do clima, o impacto do cambio climático. Portanto, se há lluvias, se há sequía, há uma parte da produção que se perde, que se desperdicia. Se desperdicia também em o processo de transportação, não? Se desperdicia também quando a comida chega ao prato. Então, também há que fazer um certo esforço em termos de conscientização de toda a sociedade. Isso não é o rol só dos governos, não é só o rol das instituições, mas cada de nós outras, de cada pessoa, deve fazer um esforço de entender que há pessoas, de cada 9 pessoas se acuesta sem ter comido absolutamente nada. É um problema preocupante quando o mundo tem possibilidades de produzir para alimentar os 7 mil milhões de pessoas. Então, passa também por um processo de educação, não? De conscientização, e aproveitamos, portanto, a comemoração do Dia Mundial de Alimentação para poder abordar estes temas. Bueno, Michela, ya nos hablaba usted y nos inició en el tema de cuáles podrían ser las consecuencias para el medio ambiente, para el clima. Esto, ¿cómo es la situación en este caso, por ejemplo? Los costos, no solamente los costos sociales, que significa botar alimento y dejar, como decía la señora Victoria, dejar que las personas que tienen hambre dejen de consumir alimentos, sino también todos los impactos económicos. Pensemos en cuánto dejan de ganar los productores, porque desde cuando están produciendo, cosechando sus productos, sacarlos a la venta, un mal empaque, un mal sistema de transporte, le pega claramente a las ganancias y a la rentabilidad de producir cada uno de estos alimentos. Ahora pensemos también todo lo que se pierde en la etapa de distribución, todo lo que dejan de vender aquellas entidades encargadas de todo el tema de distribución al retelo minorista. Y al consumidor, cuánta plata estamos perdiendo de nuestro presupuesto destinado a la compra de alimentos por desechar alimentos, o sea, valga la redundancia. Entonces, claramente es un ejercicio que involucra a todos, es un ejercicio que no solamente le pega a un pequeño sector de toda la población, sino que involucra a todo el sistema alimentario, que está pues muy en línea con que es una tarea de todos y que para mejorar la situación alimentaria mundial, pues tenemos que pensar en la globalidad del programa. Sí, las pérdidas en general son para todos.